7 de la mañana con 27 minutos. Continuamos junto a ustedes. Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empresarios, y Nelson Erazo, representante del sector sindical. Lo hemos invitado a los dos porque hasta el día de mañana, viernes, me imagino, tienen que ya definir el tema básicamente del incremento salarial, que cada año se reúnen tanto empresarios, trabajadores y el gobierno nacional. Pero como conocemos todos, el que toma la definición total es el gobierno. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Rodrigo, ¿cuánto debe ser el incremento del salario para los ecuatorianos para el 2020? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto, Nelson, estar aquí contigo, Luis, los televidentes. Creo que es importante que el gobierno tome la decisión, pero no necesariamente de cuánto modificar o no modificar un salario. Durante más de un año se ha venido hablando de la necesidad de una reforma laboral que no solamente hable de salarios, sino de generación de empleo. El año pasado advertimos que el empleo pleno se venía perdiendo de manera abrupta desde el 2014. Para este año, lo único que ha pasado es que repetimos la receta del pasado y seguimos perdiendo empleo pleno. ¿Cuánto debería ser el incremento, Rodrigo? Es lo que la gente hay un estudio realizado por Deloitte que determina $1. Las cifras económicas determinan que no debería haber un incremento. Nosotros, en la última sesión del Consejo, lo que hemos planteado es que debería sustentarse en lo que determina la ley. ¿Cuánto plantean ustedes? Lo que determina la ley es la inflación proyectada para el 2020, 0.84%, que representa aproximadamente $3.3 a la remuneración básica. Correcto. Que afecta solo a un 10% de la población. Vamos, Nelson Erazo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Ustedes cuánto piden el incremento salarial? Bueno, muy buenos días, Rodrigo, Luis, un gusto el poder estar en este medio de comunicación, a la vez desearles a los hogares de los ecuatorianos que hayan tenido unas felices Navidades y también desearles un próspero año. Es evidente que a los empresarios y al gobierno no les interesa discutir el tema de salarios. Es evidente que mientras se siga sosteniendo una ley, nunca habrá acuerdo entre los dueños de los medios de producción y quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y señalo esto porque la ley señala que si no hay acuerdo entre las partes, lo que se hace es imponer el tema de la inflación, como acaba de señalar Luis. En ese marco es que nosotros, en base a las realidades y a los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, así como también lo que establece nuestra Constitución, creemos que para recuperar la capacidad adquisitiva y que los trabajadores puedan vivir con dignidad es necesario un incremento del 25% del salario básico unificado, es decir, $98.50. Esto sobre la base, insisto, de lo que dicen los convenios internacionales y también la realidad que atraviesan los hogares ecuatorianos. Ese es el problema, porque unos piden 98, por acá los empresarios dicen 3.3, ahí toma la decisión el gobierno y el gobierno la va a tomar el día viernes. Así es de claro. ¿Por qué nunca se llega a un acuerdo, Rodrigo? A ver, primeramente yo quiero plantear lo que dice Nelson. El convenio 131 de la OIT nos presenta algunas recomendaciones para considerarse en la elevación del salario. De igual manera, el convenio 106 de la OIT nos determina y nos recomienda cuál es el número de horas que se deberían trabajar por jornada. Entonces yo le he planteado a Nelson, la idea de aplicar los convenios de la OIT no me desagrada, pero apliquemos todos, y esto precisamente le decíamos al ministro. Si vamos a aplicar las recomendaciones en cálculo de salario, apliquemos las recomendaciones para regresar a las 48 horas como jornada semanal que determina un convenio de la OIT. Los convenios de la OIT son eso, son recomendaciones sobre las cuales los países van creando normativa. Y la única normativa vigente para determinar el incremento de salarios, y coincidimos con Nelson, es la inflación proyectada para el año que viene. Las cifras económicas lo estamos viendo en todos los sectores, comercio, turismo, no dan para estar pensando en incrementar. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo siempre? Porque lo que se busca a veces es, primero, ver las distancias que hay. El sector de los trabajadores ha planteado $15 en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, y este nuevo consejo, que fue reformado por pedido del Frente Unitario de Trabajadores, en donde uno de los delegados que está en el Consejo fue puesto por el Frente Unitario de Trabajadores, está de acuerdo en los $15. De cajón, retira el espacio de los 98. Ok,
No se ponen de acuerdo, pero acá dicen, vamos a bajar el tiempo de horas laborales, 48 horas. A ver, ¿qué es lo que dice el convenio? Subir, perdón, de 40 a 48. ¿Qué es lo que dice el convenio en relación al tema de la jornada de trabajo? Dice que la jornada de trabajo debe ser hasta 48 horas. Así es. En nuestro país tenemos una conquista muy trascendente como es la jornada del trabajo de 40 horas, 8 horas diarias, 5 días a la semana, de lunes a viernes con descanso forzoso sábados y domingos. Esa es una conquista de los trabajadores. Es distinto al hecho que deben cumplir mandatoriamente el mandato del pueblo ecuatoriano, que es la Constitución de la República. Y la Constitución de la República establece el tema de que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar. ¿Por qué no se ponen de acuerdo siempre? ¿Por qué no nos vamos a poner de acuerdo nunca? Porque a los empresarios nunca les ha interesado incrementar la reunión en vano, entonces. Es así, a eso ¿Para nos qué han cada año conllevado. hacemos eso? Luis, ¿qué es lo que ocurre? Si usted ve, se inventaron el tema de los famosos perceptores familiares en el año 2010 y bajo la excusa de que 1.6 trabajan en cada hogar, decían que la sumatoria de esos salarios debía cubrir el costo de la canasta familiar, violentando lo que establece la Constitución. De acuerdo con esa misma ley y con la ley de salarios también nos bajaron la canasta familiar, que era antes de 5 miembros, ahora nos calculan sobre la base de 4. Es decir, los empresarios siempre han utilizado conjuntamente con los gobiernos este tipo de argumentos para impedir el incremento de sueldos y salarios generales. Le doy un último dato. Con este incremento que nos están proponiendo, nos dirán que son cerca de 250,000 trabajadores los que se benefician. Lo que no nos dicen es que más de 3 millones de trabajadores no se van a beneficiar de dicho incremento porque se encuentran en una escala de 400 a 500 dólares. Muy bien. Es decir, muy por debajo del salario de los trabajadores. Rodrigo Gómez, ¿cómo se va a vivir entonces el próximo año cuando se habla de que una economía estancada, estable, igual que el 2019, o sea, en crisis? ¿Cómo vamos a vivir los trabajadores y los empresarios? La economía está en crisis, la economía ha evidenciado varios problemas. Lo único que se ha planteado y lo único que las cifras nos determinan es que el empleo pleno se sigue perdiendo. No va a haber empleo. Lo que la Constitución determina, ya llegó eso, lo que la Constitución determina es el ingreso familiar y la Constitución mandatoriamente habla del salario digno. Salario digno que fue interpretado por el Congreso del 2009 y publicado para el 2010, y ahí determina que la familia, hace 50 años la familia era de 6, ¿qué es salario digno? Salario digno es algo que se determinó en la Constitución. Tenía que ver con cuántos personas de la familia trabajan, es la sumatoria de todos los beneficios. En el salario digno se hace cuenta de los ingresos. El Ecuador tiene 12 sueldos, tiene 2 sobresueldos y tiene una yapa que debería ser fondo de reserva que se ha mensualizado. Entonces son 13 ingresos que se tienen a lo largo del año. Ahí. Salario digno acaba de hablar Rodrigo. ¿A qué nos referimos al salario digno? ¿Y va a haber empleo el próximo año? A ver, primero me parece que Rodrigo no ha leído bien la Constitución. La Constitución establece que es el salario básico y dice que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar. No habla de salario digno. La 25ª transitoria habla de que el salario del trabajador, no dice los ingresos, Rodrigo, dice el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar. ¿Salario digno? El salario digno es algo que se inventaron. Apareció por ahí el tema de lo que quiso Correa y que fue votado con la movilización de los trabajadores, que era el tema de la mensualización. ¿Qué dice el salario digno? Dice que es una forma de cálculo. Solamente para forma de cálculo se sumaba el salario básico más el 13º, el 14º, las utilidades y obviamente el tema de los fondos de reserva. Todo eso dividido para 12. Los trabajadores en el año 2015 votamos abajo esa decisión de ir a la mensualización. Pero hay un tema aquí que me parece es necesario establecer. ¿Va a haber empleo el otro año Rodrigo o no? decía que les interesa discutir el tema del pleno empleo, que es necesario discutir el tema de empleo, pero ocurre que no fue ningún empresario a la reunión convocada por la Organización Internacional del Trabajo hace cerca de 8 días atrás. Tampoco fueron los delegados del gobierno nacional. ¿Va a haber empleo el otro año o no? Cuando no hay la predisposición para discutir el tema del empleo desde los lados, no se puede. ¿Cómo le van a ver usted? No va a haber Nosotros empleo. vemos muy preocupados este escenario porque a los empresarios lo que buscan es seguir precarizando las condiciones de los trabajadores. Rodrigo, para eso ustedes también fuera del tema salarial que ya hemos quedado, primer tema,
no va a haber un incremento, el gobierno va a ser el que va a tomar la decisión de subir el incremento salarial. Vienen reformas laborales desde el sector sindical, seguramente van a haber protestas, desde el sector empresarial buscan alternativas. ¿Cuáles son esas principales reformas laborales para que haya empleo en el país? Cuéntenle al país. A ver, yo creo que es importante reconocer que las dinámicas laborales del siglo XIX con las del siglo XXI han cambiado sustancialmente. Deme dos. Necesitamos generar empleo a través de una suerte de, la palabra no es mala, flexibilización significa que haya acuerdos entre trabajadores y empleadores, que las dinámicas laborales del siglo XXI y los nuevos tipos de empleo que se van creando no pueden seguir pensando en la sobrerigidez histórica del código. ¿Por qué no debatir el tema de salario? ¿Por qué no pensar el tema de salario en función de productividad? ¿Horas? Trabajo por horas no es malo. Quienes pudimos trabajar y estudiar y acomodar nuestros horarios en base a acuerdos entre trabajador y empleador, podemos reconocer que eran mecanismos que permitían generar ingresos y permitían sostener espacios. No podemos seguir pensando como en el siglo XIX. Gracias, Rodrigo. Ustedes, flexibilización y salario por hora. A ver, la flexibilización laboral siempre ha sido un sueño de los gobiernos del pasado y también de los empresarios. ¿No están de acuerdo ustedes? En ese escenario siempre abusaron de un sinnúmero de leyes que lo que hicieron es precarizar las condiciones de trabajo. Ninguna ley, Rodrigo, ninguna ley hasta aquí ha fomentado empleo. La ley por decreto no genera trabajo. ¿Qué te parece? Lo que genera trabajo es inversión. Lo que genera trabajo es mecanismos que vayamos hacia el tema de la productividad. Los trabajadores hemos planteado un sinnúmero de propuestas para generar empleo. El tema es que los empresarios buscan estos mecanismos como el trabajo por hora, que fue un abuso de los empresarios en donde no les permitían a los trabajadores organizarse, tener estabilidad laboral, no tenían contratación colectiva, tenían salarios de miseria, de hambre. Eso es lo que quisieron. Por eso es que hace años atrás, con la Constitución del 2008, los trabajadores alcanzamos la eliminación de este mecanismo de sobreexplotación como fue el trabajo por hora. Los derechos son progresivos, no regresivos. De tal manera hay que discutir cosas que fomenten el tema de productividad y generen fuentes de trabajo. Voy terminando, gracias a producción. En un minuto, Rodrigo, ¿qué le dice a los ecuatorianos para el 2020? Estamos a horas de terminar. Comencemos diciendo que lo que genera inversión es la confianza genera inversión, la inversión genera producción, la producción genera empleo, productividad y salarios por productividad, estamos completamente de acuerdo. Pensemos en que no creemos empleo vía ley, eliminemos el Código del Trabajo, artículo único, acuerdo entre trabajadores y empleadores. Pensemos que en un 2020 apuntemos a un Ecuador que siga creciendo hacia el siglo XXI, que siga dinamizando las formas de contratación, pero que principalmente las normas jurídicas vigentes o las que se quieran crear generen confianza y estabilidad, reglas claras y estables, eso genera confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector de los empresarios. Nelson Erazo, representante del sector sindical. Dígale en un minuto al país qué va a pasar el otro año. A ver, primero no puede haber confianza cuando quienes son los dueños de los medios de producción abusan del trabajo de los obreros. Y cuando nosotros generamos esa riqueza, lo que hacen es sacar esa riqueza de nuestro país a los paraísos fiscales. Más de 60.000 millones de dólares tienen en los paraísos fiscales. Hay algunos elementos. Nosotros creemos que para mejorar las condiciones de vida requerimos insistir en trabajo con derecho, en trabajo pleno, como lo establece la OIT. Nosotros ratificamos el hecho de que es necesario discutir en los escenarios que corresponda el tema de un nuevo Código del Trabajo. No un nuevo Código del Trabajo que tenga solamente un artículo, pues un Código del Trabajo que establezca estabilidad laboral, libertad sindical, libertad de contratación colectiva, pero al mismo tiempo un Código del Trabajo que dignifique la vida de la mayoría de ecuatorianos. En ese escenario llamamos a la unidad del pueblo ecuatoriano, particularmente de los trabajadores, para defender los derechos del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, Nelson Erazo, también representante del sector sindical. A los dos invitados que han estado junto a mí, ¿qué pasará el otro año? Ahí están entonces las expectativas desde el sector empresarial y del sector sindical. Viviremos lo mismo que hemos vivido cada año. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con María José, tú tienes otras informaciones, María José.